Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy aquí como siempre lista para traerles lo último, lo más jugoso y, en este caso, lo más explosivo. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a hablar de uno de los galanes turcos que más suspiros levanta, un actor que nos tiene completamente enamoradas con su talento y su carisma, Serkan Ayolu. Pero ojo que hoy no vamos a hablar de sus éxitos televisivos, ni de su irresistible encanto. Hoy vamos a meternos en el meollo del asunto porque parece que algo hizo, algo que realmente encendió las redes sociales y puso a sus fans al borde del colapso. Sí amigos, vamos a descubrir qué hizo Serkan Ayolu para explotar, en el buen y en el mal sentido de la palabra, a su legión de admiradores. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Y antes de que sigamos, déjenme recordarles que si son tan fans de las series turcas como yo, o si simplemente les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, la verdad es que la reacción de los fans de Serkan Ayolu ha sido un tanto exagerada, pero comprensible. Para entender por qué explotaron, tenemos que poner un poco de contexto. Serkan, como muchos sabrán, es un actor muy querido y respetado en Turquía, y su popularidad se ha extendido a nivel internacional gracias a su participación en exitosas series como Cherry Season, donde conoció a su actual esposa, Özge Gürel. La química entre ellos traspasó la pantalla, y su relación se convirtió en un verdadero cuento de hadas para sus fans. Son una pareja súper adorable, siempre se ven felices y enamorados, y eso, obviamente, genera muchísima admiración. Pero, ¿qué pasó exactamente? Pues bien, hace poco Serkan tomó una decisión que para muchos fue inesperada y para otros incluso inaceptable, decidió teñirse el pelo. Sí, así como lo oyen. El apuesto Serkan, con su característico cabello castaño oscuro, apareció de repente con una melena rubia. Imagínense el shock inicial. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y reacciones de todo tipo. Algunos lo amaron, otros lo odiaron, y otros simplemente no sabían qué pensar. Pero, ¿por qué tanto revuelo? Bueno, la verdad es que el cambio de look de un famoso, especialmente de alguien tan seguido y admirado como Serkan, siempre genera controversia. El cabello es una parte importante de la imagen de una persona, y en el caso de los actores, a menudo está asociado con los personajes que interpretan y con la percepción que tiene el público de ellos. Para muchos el cabello castaño oscuro de Serkan era parte integral de su atractivo, de su imagen de galán turco, y el cambio repentino a rubio rompió con esa imagen establecida. Además, algunos fans interpretaron este cambio como una señal de que Serkan podría estar asumiendo un nuevo papel, un nuevo proyecto que requeriría un cambio radical de imagen. Y esto a su vez generó especulaciones sobre el futuro de su carrera y sobre los tipos de personajes que podría interpretar en el futuro. Algunos temieron que el cambio de look lo alejara de los papeles de galán romántico que lo hicieron famoso, mientras que otros se mostraron entusiasmados con la posibilidad de verlo explorar nuevos horizontes. Aquí entramos en un terreno donde la nostalgia y la proyección juegan un papel fundamental. El público crea lazos emocionales fuertes con los personajes que admiran, y el actor, en cierta medida, se convierte en una extensión de esa fantasía. Cambiar la apariencia es como alterar ese personaje, como romper con la ilusión. Pero la controversia no se limitó al simple hecho de que Serkan se tiñera el pelo. También hubo muchas críticas sobre el color en sí. Algunos consideraron que el rubio no le favorecía, que lo hacía ver menos atractivo, e incluso que lo hacía parecer mayor. Otros, por el contrario, defendieron su decisión, argumentando que se veía diferente pero igualmente guapo, y que tenía derecho a experimentar con su imagen y a probar cosas nuevas. La cuestión del color, en este caso, pone de manifiesto la subjetividad de la belleza y cómo las expectativas culturales moldean nuestra percepción. En muchas culturas el cabello oscuro se asocia con la virilidad y la masculinidad, mientras que el rubio puede evocar una imagen más juvenil o incluso andrógina. La elección de Serkan, por lo tanto, desafió esas normas y generó un debate sobre qué se considera atractivo en un hombre. En medio de toda esta tormenta de opiniones, Serkan se mantuvo relativamente callado. No hizo declaraciones oficiales sobre su cambio de look, ni respondió a las críticas o los elogios. Simplemente siguió con su vida,
compartiendo fotos en sus redes sociales donde se le veía feliz y confiado con su nuevo aspecto. Y esto, aún más, alimentó la especulación y la controversia. Algunos interpretaron su silencio como una señal de que estaba arrepentido de su decisión, mientras que otros lo vieron como una muestra de seguridad en sí mismo y de que no le importaban las opiniones de los demás. Este silencio estratégico es una táctica muy común entre las celebridades. Permite que la conversación continúe generando más interés y visibilidad, sin tener que comprometerse con una postura específica. Al no dar explicaciones, Serkan mantuvo el control de su narrativa y dejó que el público interpretara su cambio como quisiera. Pero más allá del color del pelo, lo que realmente explotó a los fans de Serkan fue, creo yo, la sensación de que había cambiado, de que ya no era el mismo galán que conocieron y amaron. Y es que a veces los fans tienen una imagen idealizada de sus ídolos, y cualquier cambio, por pequeño que sea, puede resultar perturbador. Los ven como personajes de un cuento de hadas, perfectos e inmutables, y cuando estos personajes se atreven a romper con esa imagen, a mostrarse humanos y vulnerables, la reacción puede ser de decepción o incluso de enojo. Esta idealización es un fenómeno psicológico complejo. Los fans proyectan sus deseos y aspiraciones en sus ídolos, y los ven como modelos a seguir o incluso como figuras paternas o maternas. Cuando el ídolo se desvía de esa imagen idealizada, se produce una disonancia cognitiva que puede generar frustración y rechazo. Sin embargo, creo que es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sus propios gustos, preferencias y deseos. Tienen derecho a cambiar de opinión, a experimentar con su imagen, y a tomar decisiones que les hagan felices, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y en el caso de Serkan, creo que su cambio de look fue simplemente eso, una decisión personal, sin mayores implicaciones. Es fundamental recordar la humanidad detrás de la fama. Los actores y actrices son individuos con vidas propias, y no están obligados a satisfacer las expectativas del público a costa de su propia felicidad. Exigirles que mantengan una imagen inmutable es negarles su derecho a la individualidad y a la autoexpresión. Ahora bien, dejando a un lado la polémica del cabello rubio, es importante destacar que Serkan Ayolu sigue siendo un actor talentoso y carismático, con una trayectoria exitosa y una legión de fans que lo adoran. Su participación en series como Cherry Season, Boru y Alka lo han consolidado como uno de los rostros más populares de la televisión turca, y su relación con Ozge Gürel sigue siendo un ejemplo de amor y compañerismo para muchos. Más allá de la apariencia, el talento y la dedicación son los pilares fundamentales de la carrera de un actor. Serkan ha demostrado ser un profesional versátil y comprometido, y su éxito se debe en gran medida a su capacidad para conectar con el público a través de sus interpretaciones. Su relación con Ozge también juega un papel importante en su popularidad, ya que proyectan una imagen de pareja estable y feliz que genera admiración y simpatía. Así que, más allá de si nos gusta o no su nuevo look, creo que es importante seguir apoyando a Serkan en sus proyectos futuros y respetar sus decisiones personales. Al fin y al cabo, lo que realmente importa es su talento y su pasión por la actuación, y eso es algo que no cambia, independientemente del color de su cabello. Además, seamos honestos, ¿acaso no es emocionante ver a nuestros actores favoritos experimentar y reinventarse? Eso demuestra que están vivos, que están en constante evolución, y que no tienen miedo de arriesgarse. El apoyo incondicional a los artistas, más allá de las preferencias estéticas, es crucial para fomentar la creatividad y la innovación en la industria del entretenimiento. Permitir que los actores exploren nuevos caminos y se desafíen a sí mismos es beneficioso tanto para ellos como para el público, que puede disfrutar de interpretaciones más ricas y variadas. Y sinceramente, después de un tiempo, muchos de los que inicialmente criticaron el cambio de look de Serkan terminaron acostumbrándose e incluso admitiendo que, después de todo, no se veía tan mal. Al final, la pasión y el talento del actor siempre prevalecen sobre cualquier controversia estética. Y, quién sabe, quizás pronto lo veamos regresar a su característico cabello castaño oscuro, o quizás nos sorprenda con un nuevo cambio radical. Lo importante es estar abiertos a las sorpresas y seguir disfrutando de su trabajo. La capacidad de adaptación es una cualidad fundamental en los fans. A medida que el tiempo pasa, las opiniones se suavizan y la imagen del actor se reconcilia con la nueva apariencia. La controversia inicial se desvanece y se da paso a la aceptación e incluso a la admiración por la valentía del actor al romper con las convenciones. En resumen, amigos, la explosiva reacción de los fans de Serkan Ayolu a su cambio de look fue una muestra de la pasión y el cariño que sienten por el actor.
Pero también una lección sobre la importancia de respetar las decisiones personales de los famosos y de no idealizarlos en exceso. Al final son personas como nosotros con sus propios gustos y preferencias, y tienen derecho a cambiar y a experimentar sin tener que dar explicaciones a nadie. Lo que realmente importa es su talento y su pasión por su trabajo, y eso es algo que no cambia, independientemente del color de su cabello. Es vital promover una cultura de respeto y comprensión hacia las celebridades. Reconocer su humanidad y su derecho a la privacidad es fundamental para construir una relación más saludable y equilibrada entre los fans y sus ídolos. La crítica constructiva es bienvenida, pero el acoso y la presión excesiva son inaceptables. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis un tanto peculiar sobre el cambio de look de Serkan Ayolu. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes, ¿les gustó el rubio o prefieren el castaño? ¿Creen que el cambio de look afectó su imagen? Los leo a todos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio. Así que relájense, disfruten y no se preocupen tanto por el color del pelo de Serkan Ayolu. Hasta la próxima. Besos. Ahora, si me permiten, añadiré un pequeño epílogo a esta historia. Porque, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la controversia del cabello rubio de Serkan Ayolu no se quedó ahí. Se convirtió en un catalizador para un debate más amplio sobre los estándares de belleza masculinos en la industria turca, la presión que enfrentan los actores para mantener una imagen perfecta y la influencia de las redes sociales en la percepción pública. Algunos expertos en moda y belleza analizaron el cambio de look de Serkan desde una perspectiva técnica, señalando que el rubio elegido no era el tono más favorecedor para su piel y que el corte de pelo no resaltaba sus rasgos faciales. Otros, sin embargo, elogiaron su audacia y su disposición a romper con las convenciones. Lo que quedó claro es que el cambio de look de Serkan generó una conversación importante sobre los cánones de belleza y la importancia de la autoexpresión. Además, el incidente puso de manifiesto el poder de las redes sociales para amplificar las opiniones y generar controversia. En cuestión de horas, el cambio de look de Serkan se convirtió en un tema de tendencia global, y las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y reacciones de todo tipo. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta valiosa para conectar con los fans y promocionar el trabajo de un actor, también pueden ser un campo minado de críticas y opiniones negativas. En última instancia, la historia del cabello rubio de Serkan Ayolu es un recordatorio de que la fama y la fortuna no eximen a nadie de la crítica y la controversia. Pero también es una historia sobre la importancia de la autoexpresión, la confianza en sí mismo y el respeto por las decisiones personales de los demás. Y sobre todo es una historia sobre el poder del talento y la pasión para trascender las apariencias y conectar con el público a un nivel más profundo. Así que la próxima vez que vean a su actor o actriz favorito experimentar con su imagen, recuerden que son seres humanos como ustedes, con sus propios gustos y preferencias. Y en lugar de juzgarlos o criticarlos, ofrézcanles su apoyo y su admiración por su valentía y su creatividad. Porque al final del día, lo que realmente importa es su talento y su pasión por su trabajo, y eso es algo que no cambia, independientemente del color de su cabello.